Nos hemos acercado a lo que es un proyecto y que hayan podido realizar las actividades y que si aún les quedan algunas dudas pendientes se comuniquen por nuestras vías de comunicación para que podamos ir despejándolas. Recuerden que esta cursada tiene 10 clases, las últimas 2 clases tienen que ver con la presentación y defensa de sus proyectos, así que en la medida que vamos transcurriendo las clases, ustedes pueden ir observando y pensando, sobre todo en estas primeras clases, qué proyecto van a trabajar para ir pidiendo a su vez sugerencias, correcciones y todas esas características y esos detalles que son tan importantes al momento de realizar un proyecto. La clase número 2 se titula ¿Qué es la gestión de proyectos? Y el subtítulo es Enfocando el alcance de los resultados de la organización. Así que esto de gestionar proyectos tiene que ver con un enfoque que permita el alcance de los objetivos, de los resultados, es decir, los objetivos hechos realidad en una organización. Los objetivos de esta clase son definir y caracterizar la gestión de proyectos, identificar objetivos para esta gestión de proyectos y reconocer las limitaciones de la gestión de proyectos. Primeramente vamos a definir qué es esto de gestionar proyectos. La gestión de proyectos tiene que ver con varias metodologías que vamos a utilizar para planificar y dirigir cualquier proceso dentro de un proyecto. En definitiva, un proyecto, retomando un poco las definiciones o la definición que abordamos la clase anterior, tiene que ver con una suma específica de operaciones que están diseñadas para alcanzar un objetivo. Tiene un alcance, tiene recursos y tiene temporalidad, es decir, tiene inicio y final establecido. Ustedes recordarán que a esto se le llama la triple restricción, ¿no es cierto? Que son los tiempos, los costos y el alcance de los objetivos que son justamente las 3 características que restringen un proyecto. Los objetivos de la gestión de proyectos son gestionar el inicio y la evolución de un proyecto, controlar y responder ante problemas que surjan durante un proyecto y facilitar la finalización y aprobación del mismo. Piensen ustedes que cuando nosotros iniciemos con esta gestión, va a ser por causa de ideas o de circunstancias que se han presentado dentro de nuestra organización y que demandan una solución, que demandan una idea. Entonces, el inicio serán aquellas ideas que nos hemos comunicado y que decidimos sentarnos a abordar para ver cómo podemos llevarlas hacia un final productivo para nuestra empresa. Y ese ver cómo lo vamos a llevar a ese final productivo es justamente la evolución del proyecto. Controlar los problemas es un punto, pero también responder ante esos problemas es otro punto. Es decir, el control tiene que ver con reconocerlo y ver cómo lo solucionamos. Y responder es directamente solucionar esos inconvenientes que fueran surgiendo. Es decir, no solamente los voy a reconocer o los voy a presuponer, sino que también tengo que responder a los mismos. Y finalmente, un proyecto que no finaliza, que no llega a una meta, no es un proyecto. Entonces tengo que facilitar esa finalización y, por supuesto, lograr la aprobación del mismo. Como vimos también en la clase anterior, los proyectos son una circunstancia especial, no es que todos los días estamos sentándonos a hacer un proyecto. Entonces podríamos decir que son prácticamente independientes de la actividad diaria empresarial. No es como escribir una carta o atender el teléfono, que son actividades diarias. Es una circunstancia especial. Por eso también necesita de un compromiso especial. Necesita un compromiso coordinado para ver cuáles son los objetivos y para determinar cómo los voy a alcanzar. Que el proyecto tenga éxito, en definitiva, va a tener que ver con el trabajo de un equipo eficiente.
La manera en que la gestión de proyectos va a dirigir el trabajo depende de los siguientes factores: la escalabilidad, la importancia y la complejidad de las tareas. Aquí también presten especial atención a estas tres características, a estos tres factores, porque basándonos en los mismos vamos a tener que hacer una tarea en esta clase, una actividad. La escalabilidad tiene que ver con el potencial para ser concretado que tenga nuestro proyecto. Cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar, con el fin siempre de lograr beneficios para la organización. Recuerden también que habíamos hablado que un proyecto, para que sea un buen proyecto, no solo tiene que equiparar lo que se haya invertido, sino que también dentro de las posibilidades, y que es lo que más se aspira, es que le aporte una ganancia a la organización. Entonces, el potencial de concreción y de crecimiento es la escalabilidad. Esta escalabilidad, por una cuestión de fines prácticos, la vamos a clasificar en alta, baja, media o escasa, para poder darle un valor a la misma y así poder estimar qué posibilidades de concreción y crecimiento tiene nuestra propuesta. La importancia del proyecto está, por supuesto, en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Estos objetivos tienen que estar de acuerdo con las necesidades de la organización, y como la organización son aquellas personas que la componen, entonces también satisfacer las necesidades del hombre, porque en definitiva las organizaciones se desarrollan para que las actividades humanas favorezcan el desarrollo del hombre. Para encontrar estos resultados es saber qué tan importante es el proyecto. Vamos a recopilar, crear, analizar de modo sistemático y sin abandonar nunca ninguna de las tres actividades, todos los antecedentes que nos permiten tener una importancia, ya sea cualitativa o cuantitativa, de la importancia del proyecto. Es decir, qué ventajas presenta y qué desventajas presenta al momento de tener que asignarle recursos al mismo. También, y como tercer factor, vamos a analizar la complejidad de las tareas, porque esta complejidad de la tarea tiene que ver con la variedad que tengamos que hacer. No es lo mismo un proyecto para hacer, por ejemplo, un emprendimiento de mermeladas, que es el que yo he tomado como ejemplo en la clase anterior, que producir tapizados para los autos. Porque una cosa es fabricar en forma manual o en forma artesanal una mermelada, y otra es tener que considerar la costura de todas las fundas para auto, de todos los modelos, de todos los asientos, con distintas palancas de cambio, con distintos cinturones de seguridad. Entonces, la complejidad estará determinada por la variedad de tareas y por la variedad de personal que yo necesite. Del mismo modo, no es lo mismo un proyecto para hacer mermeladas que para hacer vacunas, porque habrá distintas personas a quienes reportar, distintas personas que coordinen las tareas, y también distinta es la información que necesitamos para alcanzar los objetivos y concretar nuestro proyecto. Entonces, la escalabilidad, la importancia y la complejidad de la tarea son los tres factores que yo voy a tener que definir, considerar, diseñar al momento de pensar en la gestión de proyectos. Como ya dijimos, esta gestión está dirigida especialmente a conseguir objetivos que ya se preestablecieron, y estos objetivos siempre tienen que ver con darle a la organización un beneficio. Esto tienen prácticamente que saberlo, internalizarlo como un cantito. Una gestión de proyecto quiere alcanzar los objetivos, y estos objetivos tienen que traer un beneficio a la organización. Los objetivos no son elegidos aleatoriamente, al azar, sino que están preestablecidos. Estos objetivos preestablecidos pueden expresarse en términos de resultados. Por ejemplo,
la creación de una nueva sede central, el diseño y el establecimiento de un nuevo puente, o volviendo al ejemplo de nuestras mermeladas, producir 3 veces más la cantidad de mermelada que había proyectado presentar en el primer término. También en términos de consecuencias, como por ejemplo la reubicación de los empleados a una nueva sede, o en el caso de las mermeladas, la distribución de frutas no tradicionales dentro de un mercado novedoso. Beneficios: reducción de costes de cheques de comida, por ejemplo, del mantenimiento de las máquinas o de instalaciones. En el caso de las mermeladas, lograr mermeladas más sanas a un costo más bajo. U objetivos estratégicos como por ejemplo duplicar el rendimiento corporativo en 3 años. En este caso, ubicar nuestra empresa de mermeladas artesanales en 3 mercados nacionales en el próximo periodo de 2 años. Entonces, los objetivos se van a expresar en modo distinto según la empresa preestablezca resultados o consecuencias o beneficios o distintas estrategias. Hay muchas limitaciones cuando nosotros queremos elaborar un proyecto. Por eso mismo es la invitación a que ustedes ya vayan pensando en el proyecto particular de ustedes y que vayan teniendo en cuenta que estas limitaciones van a aparecer a cada paso que ustedes den. En cada situación van a aparecer las limitaciones. Entonces, por ese mismo motivo, ya tenemos que sentarnos a pensar. Pero, como vimos el otro día, en la clase número 1, la triple restricción es como la limitación más importante que tiene o contra la cual hay que organizarse bien para que no nos sorprenda. Y esta triple restricción, si ustedes recuerdan, tienen que ver con el tiempo, el coste y el alcance. Estas restricciones forman parte de todos los proyectos, no importa la magnitud del mismo, y juntas forman el triángulo de gestión de proyectos. Entonces, repitiendo, este triángulo, esta triple inconveniente, esta triple restricción, está formado por el tiempo, el coste y el alcance. El alcance es muy importante. ¿Por qué? Porque va a especificar todos los pasos a través de los cuales vamos a desarrollar el proyecto. Es la suma de todos los pasos, de todos los productos, de todos los requisitos, de todas sus características. Se utiliza muchas veces para representar la totalidad de trabajo y de tareas que vamos a necesitar para dar por terminado un proyecto. Recuerden que el proyecto debe estar terminado para que sea realmente un proyecto. Yo les puse a ustedes 2 preguntas que los pueden ayudar a reorientar este alcance si es que a ustedes les confunde. ¿Para qué lo hacemos o qué queremos conseguir? En el caso de las mermeladas que nosotros estábamos hablando, yo podría decir, ¿para qué hago mi emprendimiento de mermeladas, mi proyecto de mermeladas artesanales? Y bueno, podría decir que lo hago solamente para ganar dinero, eso es un alcance económico, o puede ser también que lo haga para dar un producto atractivo, sabroso y más sano a los consumidores. Ese también es un aspecto del alcance, porque yo sé que para hacer un producto sano y que esté al alcance de todos los consumidores, voy a tener en cuenta el tipo de fruta, el tipo de aditivos que voy a poner, el tipo de envase, con qué condiciones de higiene y de seguridad van a trabajar mis empleados, cómo va a ser el transporte de mis productos, si va a tener azúcar o va a tener edulcorante para evitar el exceso de azúcar en el producto. Entonces, mi alcance va a estar definido no solo por el para qué lo hacemos, sino también, y es bueno combinar las 2 preguntas, que queremos conseguir. Respondiendo a esas 2 preguntas en forma profunda y reflexiva, vamos a tener el alcance del proyecto. Con respecto al tiempo,
aquí entramos en dos, tanto el tiempo como el coste, son justamente dos cuestiones finitas de las cuales muchas veces no tenemos conciencia, ¿no? Quizá de lo finito que es el dinero o el bien material, eso estamos más conscientes, pero de lo finito que es el tiempo, finito en el sentido de finitud, a veces no somos conscientes. Por eso yo les aclaro aquí este recurso invaluable que a veces no nos detenemos a valorar. Si bien los procesos de los que hablamos en el alcance los podemos controlar si se hicieron bien, si no se hicieron bien, corregirlos, mejorarlos. Si salió mal una tanda de mermeladas, puedo volver a hacer otras, sacar aquellas del mercado, ofrecer un resarcimiento. El tiempo, una vez que pasó, no podemos resarcirlo, ya está, ya se fue. Entonces, no, en realidad, solo podemos acotarlo, pero nunca controlarlo. Un verdadero desafío para cualquier proyecto es utilizar el tiempo de manera totalmente eficiente, mantenernos dentro de un cronograma e ir respetando el alcance de los objetivos. Si nosotros controlamos el tiempo en el sentido de evaluarlo, a ver si estamos usándolo del modo correcto, y nos mantenemos dentro de ese cronograma que acota los tiempos, a lo sumo, si tenemos alguna desviación, podemos ir ajustando, pero nunca terminar perdiendo el tiempo, porque si lo perdimos, nuestro proyecto no va a llegar a su fin. Así que en este triángulo, el tiempo tenemos que recordar que es un recurso totalmente finito. Y el otro recurso que también tiene finitud es el coste, porque este coste está compuesto justamente por el presupuesto, y los presupuestos, como bien lo dice la palabra, están supuestos anteriormente, están elaborados al principio del proyecto, y en el medio, hasta que el proyecto llegue a su fin, puede haber cualquier cantidad de variaciones de costos, de mercados, de solicitudes de los productos que estamos presentando. Entonces, al iniciarse el proyecto, es algo que tenemos que tener en cuenta y que no debemos tampoco desviarnos demasiado del presupuesto, recordando que estamos esperando que el proyecto nivele lo que invertimos en mínima forma o que superen ganancias para la organización. Siempre vamos a estar comparando las cifras estimadas para cada parte del proceso con lo que se propuso inicialmente. Hay que ser expertos para manejar bien los costes. Estas tres restricciones de alcance, tiempo y coste están íntimamente interrelacionadas y dependen uno de la otra. Una vez que se reduce el tiempo asignado para el proyecto, el costo aumenta. Imagínense ustedes, si tenía un tiempo de 6 meses para presentar mis mermeladas y resulta ser que ahora se me acota porque la fruta se está poniendo feo, tengo que hacer más mermelada antes del tiempo asignado, voy a tener que poner posiblemente más personal o trabajar más horas del día o buscar frasquitos que antes pensaba que tenía 4 meses para ir a comprar, ahora ir y comprarlos en menos tiempo. Entonces, al acortarse el tiempo, voy a aumentar irreversiblemente el costo. Además, el alcance del proyecto determina el ritmo, las cantidades de tareas, quién va a hacer un punto, quién va a atender el otro puesto, y también una serie de recursos necesarios para realizar y completar con éxito el proyecto. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo el tiempo aumenta o disminuye el costo y cómo el alcance va a determinar si tengo que hacer más o menos tareas, más rápido, más lento, esperar, suspender actividades, porque todos estos recursos se van a intervincular para que nosotros alcancemos con éxito el fin de nuestro proyecto. Y aquí, que seguramente ustedes en principio de administración y en algunas de las otras materias han hablado, quiero hacer una pequeña mención a la norma ISO que establece cuáles son los estándares para la dirección y gestión de proyectos. Es la norma ISO
21.500 o 21.500, que tiene como objetivo principal conseguir que todas las organizaciones orienten su gestión hacia una misma serie de pautas, a pesar de conservar sus características particulares, de modo tal que después se favorezca la auditoría. Es decir, que esta norma nos permite a las organizaciones movernos dentro de un parámetro de normativa para que no estemos desvariando en el transcurso de la gestión de nuestros proyectos. En ella se escriben diferentes conceptos y diferentes procesos dentro de la organización y tiende a estabilizar y a sistematizar las tareas. Así, por ejemplo, cómo se logra una homogeneización de las actividades. Es decir, que lo que se busca es el resultado de un proceso que sea el mismo independientemente de la persona que lo realice. Para esta actividad, vuelvo a reiterarles por tercera vez o cuarta vez que ustedes ya tienen que ir pensando en los proyectos que van a abordar. Vamos a tomar nosotros a modo de inspiración los proyectos que trabajamos en la clase número 1. Allí vamos a clasificar cada uno de estos proyectos, cuál es su escalabilidad, cuál es su importancia y cuál es la complejidad de las tareas que envuelve. La escalabilidad la vamos a clasificar en muy buena, buena, regular o sin potencial. En este caso, usted justifica su respuesta porque cada uno de ustedes tendrá su opinión con respecto a estos proyectos. Por ejemplo, yo diría que la escalabilidad de mi proyecto de las mermeladas artesanales es muy buena y justifico justamente que esta escalabilidad es buena porque va a ofrecer productos naturales, porque sabemos que en la zona tenemos la fruta, tenemos personal que sabe hacer las mermeladas, porque vamos a conseguir en una empresa que vende frascos o en una librería que vende frascos, los frascos a muy buen precio. Entonces, por esas condiciones yo catalogo la escalabilidad de mi proyecto en muy bueno. Supónganse que tuviésemos un proyecto para hacer cohetes que vayan a la luna, observamos que no tenemos profesionales, no tenemos ingenieros, no tenemos los científicos adecuados, entonces decimos que la escalabilidad es sin potencial. Luego tienen que clasificar su importancia, ahí también tienen que justificar su respuesta, y en mi caso de la empresa de mermeladas artesanales digo que su importancia tiene que ver con que es un proyecto que he diseñado yo misma, así que me comprometo a realizarlo. Es un proyecto sano porque le acerca a las personas un producto natural, sin conservantes, sin adicionales nocivos para su salud. Además, tiene la ventaja justamente de que puede promocionar las frutas de la zona y la importancia también que va a respetar el ritmo natural de esas frutas, porque en cada estación vamos a usar la fruta correspondiente. La importancia de, por ejemplo, si volvemos al proyecto de fabricar cohetes para ir a la luna, en nuestro medio donde no hay profesionales que estén realizando estudios en la luna o que no haya ingenieros o que no haya astronautas, realmente para nuestro medio no es importante. Además, en el punto C van a clasificar la complejidad de las tareas en alta, media, baja, y van a justificar su respuesta. Piensen ustedes que en el caso de los cohetes a la luna, la complejidad de tareas es altísima, porque se necesitan especialistas competentes y preparados en el tema, lo que se llaman expertices, que estén en su correcta métier. Pero si pensamos en la fábrica de mermeladas, diríamos que la complejidad de las tareas, dependiendo de la cantidad de frascos de mermelada que yo quiero producir, será baja o será media, porque a lo mejor conmigo y con mi mamá alcanzamos las dos a hacer todas las tareas, y quizás si estoy pensando en una alta producción de mermeladas, tendré que pensar que la complejidad de las tareas van a ser
alta, porque allí ya solo no necesito gente que haga la mermelada, sino también tengo que pensar en todo un sistema de logística para distribuir las mermeladas. Una vez que clasifiqué los proyectos con sus 3 características, vamos a considerar también de los mismos proyectos qué alcance tiene, qué tiempo y qué coste para cada uno de los proyectos. Recuerden que este triángulo es fundamental para poder ir diseñando nuestro proyecto. Y finalmente vamos a investigar qué es una norma ISO, algo ya les fui indicando. También dar su opinión acerca de si les parece importante considerarla al momento de tomar decisiones en su vida. Yo les quiero comentar, por ejemplo, que nosotros debiéramos observar si un envase PET, los envases de plástico que nosotros le decimos, está elaborado con normas ISO, porque si no está elaborado con esas normas, podemos correr el riesgo de estar consumiendo un alimento que está contaminado por agentes externos al envase, porque las normas ISO garantizan justamente que ese envase esté fabricado con las condiciones para que brinde una óptima calidad en el alimento, en este caso el agua que contiene. Entonces son importantes, desde ya les voy diciendo que sí, incluso ustedes como futuros secretarios o asistentes tienen que tener en cuenta que hasta el papel que utilizan en la oficina debiera estar avalado, ustedes deben observar eso, por una norma ISO, porque así se aseguran que ese papel aún está cuidando el medio ambiente, es decir, que se toman normas para su fabricación que cuiden y protegen al medio ambiente. Así que sí son importantes, busquen ustedes la causa personal por la cual les parece importante, pero les voy recordando que siempre es mejor utilizar aquello que esté avalado por una norma ISO. Y ahí también, aparte de aclarar si les parece importante o no, tienen que justificar su respuesta. De este modo, nosotros hemos llegado al final de la clase 2. Espero que les vaya sirviendo para su organización, para el proyecto personal que deben encarar, y vayan acercando los temas y sus propuestas para que tanto el profesor Rubén como yo vayamos viendo si son proyectos viables, si no están un poco confundidos, y de este modo clase a clase ir dando forma al proyecto de ustedes, porque como habrán visto tiene su complejidad, pero no es imposible, sino que todo lo contrario, para eso estamos dando estas clases, para que podamos aprender y enriquecernos juntos. Tengan todos ustedes una buena jornada y nos estaremos viendo, escuchando en realidad, en la clase número 3. Hasta pronto.